Y bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más con el profesor Alex. En esta ocasión tenemos continuación de los ejercicios para resolver tomados del examen de admisión del SPOL para matemáticas. Muy bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente: sea A y B dos subconjuntos de un conjunto referencial, el conjunto tal es igual al conjunto, y tenemos las siguientes opciones. Muy bien, lo primero que vamos a graficar es estos dos conjuntos que son subconjuntos de un referencial. Es decir, tenemos un referencial o un conjunto universo, y dentro de este conjunto tenemos dos conjuntos más que son subconjuntos, es decir, el conjunto A y el conjunto B son subconjuntos. No nos especifican cómo están estos subconjuntos, así que yo podría asumir que entre A y B tienen elementos en común. Lo podría dibujar de esta manera. Lo primero que vamos a dibujar o vamos a colocar es cómo se vería el A complemento. A complemento, recordemos que es igual al referencial menos el conjunto A. ¿Cómo se vería esto? De la siguiente manera: sea los conjuntos A y B, A complemento sería todos los elementos que estén fuera del conjunto A. Todos los elementos que están fuera del conjunto A es el conjunto A complemento. A ese A complemento me dice que yo intersecte el conjunto B. Entonces a esto voy a intersectar todo el conjunto B. Y al momento de intersectar A complemento con el conjunto B, yo obtengo como resultado, es decir, A complemento intersección con B, yo tengo el siguiente resultado. Yo tendría, como solamente son los conjuntos, los elementos en común de estos dos conjuntos de A complemento y de B, los elementos serían los que están subrayados de tal manera. Bien, ese sería A complemento subconjunto con B. Ahora esto me piden que lo una con el conjunto A, con todo el conjunto A. ¿Sí? Entonces la unión es básicamente el siguiente gráfico: A unión con todo esto que ya hemos visto. La unión sería todo el conjunto A y lo que ya habíamos obtenido anteriormente. Es decir, cuando yo hago la unión, va a quedar de la siguiente manera. Y este último gráfico es equivalente a decir que A es la unión con B. Ese sería el conjunto equivalente. Es decir, la respuesta es igual al literal A unión B. El referencial no sería, porque solamente tengo los conjuntos entre A y B. Vacío tampoco, la intersección tampoco, y la diferencia tampoco. Vámonos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio me habla de que si x1 y x2 son soluciones reales de esta ecuación cuadrática, entonces me pide el valor numérico de... Ok, para esto primero habría que sacar cuáles son las soluciones reales de esta ecuación. La ecuación cuadrática, nos acordamos que podemos resolverla mediante dos métodos: la factorización y la fórmula general. Para esto vamos a aplicar la factorización, ya que es más sencillo, y nos acordamos que para factorizar buscamos dos números que me den multiplicado menos 6 y sumado 1. Para esta combinación me da como resultado 2 y 3, porque 2 por 3 son 6. Y para que me dé negativo, uno de ellos debe ser negativo. Y para que me dé la suma o la resta más 1, el positivo debe ir con el mayor y el negativo con el menor. Así, de esta manera, estoy garantizando de que se cumple. Muy bien, una vez factorizado, lo que hago es separar. Separamos y aquí obtenemos nuestros valores de x1 y x2. x1 despejando me da 2 y x2 despejando me da menos 3. Muy bien. De esta manera vamos
a obtener el valor numérico de esta operación. Entonces tenemos 2 multiplicado por x1 más x2 es menos 3, menos x1 que es 2 y x2 que es menos 3. Resolvemos el paréntesis, esto me da menos 1. Resolvemos esto de acá, menos por menos más, 2 por 3, 6, menos 2 más 6, y esto me da 4 positivo. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es el literal D. Muy bien. Continuando con el tercer ejercicio, me habla sobre una función que es invertible y me pide la regla de correspondencia para la función inversa. Bien, para esta función inversa vamos a hacer lo siguiente. Esta es la función. Para poder obtener la inversa, lo que yo hago es intercambiar las variables. Es decir, a y lo vamos a decir que es x y x vamos a decir que es y. Una vez intercambiando, debo despejar el valor de y. Ese valor de y será nuestra función inversa. Bien, aquí nos acordamos de que esto es una regla de potencias. Cuando yo tengo una resta de potencias, eso proviene de una división. Entonces vamos a colocar esto como una división, 2 a la y sobre 2 a la 3. Bien. Ahora, para poder despejar esta y, aquí yo debería aplicar logaritmo. Logaritmo en base 2. Muy bien, entonces aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación, logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de esta división. Ok. Aquí también nos acordamos propiedades de logaritmos. Hay una propiedad que me dice que la división de logaritmos es igual a la resta de logaritmos. Logaritmo en base a de a sobre b es igual a logaritmo en base a menos logaritmo de b. Es la resta. Entonces aplicamos esto. Logaritmo en base 2 de 2 a la y menos el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Bien. Aquí también tenemos otra propiedad que me dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Y en combinación con otra propiedad que me dice que el logaritmo en base a de x a la n, esa n puede pasar por delante para dejar libre la variable. Entonces el y pasa adelante y el logaritmo de 2 es igual a 1. Por lo tanto, es como si estuviera eliminando. Entonces, me queda y menos 3. Bien, de aquí simplemente me queda despejar y. Y será igual al logaritmo en base 2 de x menos 3. Y así obtendría yo la función inversa. Esta sería mi función inversa. F a la menos 1. Bien, pero ahora tenemos otro problema. El otro problema sería ubicar, en este caso, cuál sería la regla de correspondencia. Por aquí, despejando, esto es más 3, ¿no? En el despeje. Muy bien, entonces, el problema sería en la regla de correspondencia. Entonces, la función normal me dice que considere los valores x menores o iguales a 5. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la función original y vamos a reemplazar x igual a 5. Bien, reemplazamos. Esto me da 2 elevado a la 2, es decir, y igual a 4. Este y igual a 4 va a ser nuestra x
en nuestra regla de correspondencia de nuestra función inversa. ¿Sí? Entonces, nuestra regla de correspondencia tendrá, como aquí me dice, los valores menores iguales a 5, aquí vamos a tener x menores iguales a 4. Porque nos acordamos que la y que acabamos de encontrar será nuestra x, pero en la función inversa. ¿Ok? Y como me dice valores menores, entonces yo también escojo menores. Ahora, también vamos a considerar algo más. La función logarítmica, como tal, tiene unas restricciones. Es decir, la función logarítmica se ve de esta manera. Y tiene una asíntota en 0. Por lo tanto, la función nunca va a pasar de 0. Es decir, yo puedo escoger valores menores a 4, pero a excepción de los menores a 0. Es decir, x tiene que ser sí o sí mayor a 0. No puede ser menor a 0, porque hay una asíntota en 0 para las funciones logarítmicas. Por lo tanto, combinando estas dos restricciones, voy a obtener que la restricción final es que mis x tienen que ser mayores a 0 y menores a 4. Entonces, esta sería la regla de correspondencia para mi función inversa. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería el literal A. Función inversa es igual a 3 más logaritmo en base 2 de x para una regla de correspondencia de valores de x entre 0 y 4 incluido y 0 sin incluir. Bien, vamos ahora a la siguiente pregunta. Bien, me dice, si el seno de x es igual a 3 quintos y ese valor de x del ángulo está entre pi medios y pi, aquí me está diciendo que está entre pi medios y pi, es decir, entre 90 grados y 180 grados, ese es el ángulo de x, el ángulo, me pide el valor de la cotangente, hay que ser igual. Bien, para esto vamos a usar una pequeña identidad trigonométrica. En este caso usamos la identidad trigonométrica pitagórica, que me dice que el seno al cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Bien, con esta función trigonométrica o esta identidad trigonométrica vamos a obtener el coseno. ¿Para qué quiero el coseno? Porque recordemos que la cotangente es igual a 1 sobre el seno de x. Y el seno, perdón, la cotangente es igual a 1 sobre la tangente de x. Y la tangente de x es igual a seno de x sobre el coseno de x. Reemplazando todo, yo puedo decir que la cotangente es igual al coseno de x dividido para el seno de x. Entonces yo tengo aquí cuánto es mi valor del seno, pero no tengo cuánto es mi valor del coseno. Por eso utilizo esta identidad para encontrar primero el coseno y a partir de eso obtener la cotangente. Muy bien. Entonces, seno cuadrado sería el valor 3 quintos al cuadrado más coseno cuadrado de x igual a 1. Voy despejando. Me queda 1. 1, en este caso menos 9 sobre 25. Ya hemos sacado la potencia cuadrada. Luego, seguimos. Esto me da 25 menos 9 sobre 25. Es decir, 16 sobre 25. Aquí podemos aplicar raíz. Y me da que el coseno de x es igual a 4 sobre 5. Ahora, aquí
hay algo importante. El signo. La raíz cuadrada me da como resultado dos signos, positivo y negativo. ¿Cuál escojo? Bueno, esto depende del ángulo. Entonces aquí el ángulo que me dice o me pide está entre 90 y 180. Veamos el plano. Tenemos pi medios, tenemos pi por acá. Entonces el ángulo está entre esos dos ángulos, 90 y 180. Entonces puede estar en medio de ellos. Entonces aquí, en este lado, fíjate, si nosotros sacamos sus componentes, coseno y seno, el seno está en el lado positivo, mientras que el coseno está en el lado negativo. Entonces, por lo tanto, si hablamos del coseno, el coseno debe ser negativo, en este caso. Bien. Entonces, listo, ya tenemos el coseno. El coseno sería menos 4 sobre 5. Y el seno, que ya lo teníamos, nos dan 3 sobre 5. Hacemos esta pequeña división de fracciones. Se elimina. Y me queda menos 4 tercios. Entonces la cotangente de ese ángulo, que no lo conocemos, tiene como resultado menos 4 sobre 3. La respuesta sería el literal B. Muy bien. Esto es todo por el día de hoy. Espero que sigas viendo nuestros videos, te suscribas y les des like. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.